Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 3 de mayo del 2023, momento en que estamos grabando este video. Y este video es inicialmente exclusivo en respuesta a uno de nuestros Patreons. Una de las personas que nos sigue a través de esa plataforma y nos apoya constantemente. Esto es a raíz de una oferta que hicimos a nuestros Patreons que nos apoyan constantemente para agradecerles por su apoyo y posiblemente vayamos a estar en el futuro cercano también publicando este video en YouTube, pero mientras tanto va a estar solo en Patreon. Y en esta oportunidad es una respuesta a la pregunta de Salva Solano. Muchas gracias, Salva, por tu apoyo constante mes a mes. Y bueno, en realidad no es una sola pregunta, ¿no? Nos hizo un par, pero vamos a responder el par de preguntas lo más ampliamente posible. Y bueno, Salva nos preguntaba, primero a nivel, digamos, personal, ¿no? La primera pregunta era, ¿alguna vez os han intentado contactar seres intraterrenos, extraterrestres o de otra dimensión? Lo digo porque creo que eso fue lo que les ocurrió a los chicos de Red Agartha. Robert y Gosia dice, ¿no? Bueno, no conozco a los chicos de Red Agartha, no he visto su información, pero en nuestro caso, ¿no? O al menos en mi caso personal, en lo personal nunca he tenido un contacto, al menos consciente, de seres intraterrenos o extraterrestres o de otra dimensión. Pero sí, digamos que mi caso personal, desde mi punto de vista de experiencia personal, ¿no? Lo que sí tuve desde pequeño fue una necesidad o curiosidad incansable por saber siempre más del tema extraterrestre, ¿no? Era algo casi obsesivo incluso. Podría llegar hasta ese extremo. Desde pequeño, incluso mi madre siempre me recordaba que yo guardaba recortes de cualquier noticia de periódico que reportara avistamientos o encuentros con naves extraterrestres, ¿no? Incluso hasta ya siendo mayor de edad, yo ya no lo hacía, pero mi madre seguía recortando cualquier informe del tema ovni y me los guardaba para enviármelos, ¿no? Pero, en todo caso, lo más cercano al contacto extraterrestre que he tenido no fue realmente iniciado por el lado extraterrestre o por seres extraterrestres, sino más bien por mí, desde mi obsesión o necesidad por saber más, ¿no? Basado en realidad en la necesidad por saber más del tema, por saber qué hay detrás de todo eso. A medida que iba creciendo, me fui acercando cada vez más en serio al tema, hasta que finalmente decidí asistir a una de las reuniones de lo que en su época era el grupo conocido como Rama, el grupo de contacto iniciado a mediados de la década de 1970 por el contactado peruano Sixto Paz Wells y varios de sus amigos, ¿no? Aunque inicialmente fue Sixto y sus hermanos, su familia, ¿no? Pero después, si mal no recuerdo, fueron ya incluso sus amigos del barrio, etcétera, ¿no? Compañeros de estudios. Y bueno, ya siendo parte de Rama, tanto Ileana como yo aprendimos todos los asistentes al grupo de contacto, ¿no? Las técnicas de relajación, concentración y meditación. Y en una de las salidas que hacíamos a un pueblo al sur de Lima, que se llama Chilca, fui uno de los 3 asistentes a esa salida al desierto. Tuve la suerte de ser uno de los 3 asistentes quienes recibimos comunicación psicográfica.
Esa es la experiencia más cercana o directa, podría decir, que en todo caso podría considerar de contacto, pues, pero como lo dije, no he sido yo contactado, ¿no? Sino más bien yo busqué el contacto de esa manera a través de un grupo de contacto peruano. Pero yo conscientemente al menos nunca he recibido una experiencia de contacto directo más allá de eso, ¿no? Ahora, hay una segunda pregunta y a propósito, ¿no? Esta imagen que tengo en pantalla es muy similar a lo que, a propósito hablando del Grupo Rama, ¿no? Muy similar a las salidas que vivíamos en em, Chilca, que es la ciudad a 60 kilómetros al sur de Lima, donde hay un desierto en donde aprovechábamos para ir y hacer nuestras prácticas de meditación y donde se vivían experiencias, ¿no? Más o menos así se ve eh, lo que es una salida de la gente del grupo de contacto, de lo que antes era Rama, ¿no? Ahora sigue el grupo de contacto, pero ya no existe como organización formal, ¿no? Ya es solamente la gente que se reúne para aprender sobre el contacto y aprender eh, sobre los hermanos mayores, como se les dice a los extraterrestres en el grupo Rama. Ahora, la segunda pregunta de Salva, ¿no? Ya dice él, es una pregunta ya más para el canal. Dice, ¿podríais hablar más acerca de la red Agartha, las civilizaciones de la Tierra interna? Dice, en inglés encontré el canal de Mr. Mythos, donde habla sobre el tema, pero para nosotros los hispanohablantes me gusta mucho más vuestro estilo, dice. Gracias, Salva. Creo, continúa, que a veces miramos a los cielos, tanto a los cielos, buscando respuestas, que a veces se nos olvida que las tenemos bajo nuestros pies. Se refiere a la biblioteca de conocimiento antiguo, habitantes que conocen la historia de la Tierra y que podrían compartirla con nosotros, ¿no? Y también recuerda que Corey Goode habló mucho sobre ello en Gaia, pero esos videos ya no están disponibles debido al litigio que tienen ambas partes, ¿no? Es una pena no poder volverlo a ver. Bueno, sí, lamentablemente pues todavía continúa ese litigio judicial entre Corey Goode y Gaia por los derechos de autor, ¿no? Corey insiste en que es su propiedad intelectual y que Gaia no cumplió con lo que le había ofrecido. Pero en fin, con respecto a esto de Agartha, es un tema muy interesante. No lo he tocado yo exactamente per se como Agartha. Sin embargo, hemos tocado temas similares, ¿no? Ahora, estuve investigando un poco respecto al tema propiamente de Agartha y encontré, digamos, un par de artículos de donde he sacado algo de información que me parece interesante compartir con Salva y con el resto de los que siguen nuestro canal. Este artículo de theportalist.com está interesante porque nos resume algo de lo poco que se conoce sobre Agartha, ¿no? Y también explica la mezcla que hay de tanta información de Agartha y que después de muchos años ha sido pues como mezclada o confundida con otras cosas, ¿no? No sé si a propósito o digamos nada más así sin la intención de confundir, pero hay muchas cosas mezcladas ahora, ¿no? En este artículo dice El mundo perdido de Agartha, dice el título, ¿no? Y la historia detrás del mito. Dice, la ciudad subterránea conocida como Agartha, o por una variedad también, o una variedad de nombres deletreados de manera similar pero ligeramente diferentes como Agarath o Agarthi, se ha convertido en un tema popular en la tradición esotérica y como muchos mundos perdidos y objetos de curiosidad similares, la historia de Agartha ha sido ampliamente malinterpretada y reutilizada para usos no deseados a lo largo de los años.
Si bien algunos lectores pueden saber que la leyenda de Agartha fue alguna vez defendida por ciertos ocultistas alemanes alrededor de la Segunda Guerra Mundial, las raíces de la teoría se remontan al siglo XIX. Y dice acá también el filósofo y ocultista francés Joseph Alexander Saint-Yves publicó un libro en 1886. Esto también es reportado como una nota aparte, ¿no? Quería hacer la salvedad de que esto también fue reportado por Wikipedia, ¿no? En Wikipedia también se habla de este tema de Agartha. Y bueno, este señor Saint-Yves dice, si bien algunos lectores pueden saber que la leyenda de Agartha fue alguna vez defendida por ciertos ocultistas, ¿no? El filósofo y ocultista francés Joseph Alexander Saint-Yves publicó un libro en 1886 detallando sus supuestos encuentros con iniciados de ese reino oculto. Los ocultistas alemanes que lo siguieron medio siglo después eran predominantemente aves de rapiña de la información, ¿no? Que estuvieron robando fragmentos de otras tradiciones para inventar las teorías que proponía. Pero Saint-Yves fue aparentemente uno de los primeros que habló sobre Agartha en un libro que publicó, como dijimos, pues en el siglo XIX, en 1886 específicamente. Pero el artículo continúa y dice, ¿qué es Agartha? ¿Qué sabemos sobre ella? Y cómo Agartha ha entrado y además cómo ha cambiado para adaptarse a los conceptos modernos de gobierno y cultura. El artículo continúa. ¿Qué cosa es Agartha? Dice. En su video de YouTube sobre el tema de Agartha, Mr. Mythos define a Agartha con la mayor sencillez que uno podría pedir. Dice, es un reino interior de la Tierra conectado a todos los continentes del mundo por medio de una extensa red de túneles. Mr. Mythos, el youtuber, rastrea la raíz de este mito de Agartha hasta la India pre-hindú y a una leyenda de una isla ubicada en un mar interior al norte del Himalaya. Una isla que fue el hogar de un grupo de individuos sobrehumanos que poseían sabiduría y conocimiento mucho más allá de los forasteros, huyendo de alguna calamidad no revelada que podría haber sido, por ejemplo, el deslizamiento continental que dio forma a la superficie del mundo en su forma actual. Esos individuos trasladaron su nación insular o su nación isla bajo tierra y eso se convirtió en Agartha. Desde su publicación original por el señor Saint-Yves, las ideas de Agartha se han entrelazado mucho con las teorías de la Tierra Hueca, de teorías de varios tipos, ¿no?, sobre la Tierra Hueca. En su libro sobre la Tierra Hueca, el autor David Standish llama a Agartha el nombre que los budistas le dan al mundo subterráneo en el que creen. Aunque podría ser más exacto decir que los ocultistas occidentales han fusionado desde entonces a Agartha y Shambhala. Shambhala es un reino espiritual asociado con ciertas tradiciones budistas tibetanas. Ahora, con respecto a historias sobre Agartha, dice acá, hasta donde sabemos, Saint-Yves, el señor Saint-Yves, ¿no?, fue el primer occidental en escribir sobre Agartha, lo cual hizo en su tratado de 1886 llamado Mission de Inde en Europe. Disculpen mi francés, ¿no? Pero es algo así como Misión de la India en Europa. Esto fue escrito con la influencia de varios iniciados del este o iniciados orientales, incluido un erudito o un experto al que Saint-Yves había contratado para que le enseñe el sánscrito. Y este erudito o experto se hacía llamar Príncipe Hardish Sharif. Más tarde, sin embargo,
Saint Ives aparentemente se preocupó de haber revelado demasiado, ¿no? Comenzó a decir que había revelado demasiada información e intentó destruir todas las copias de su libro sobre Agartha, el cual no se volvería a publicar hasta el año 1910, un año después de la muerte del señor Saint Ives. Si bien Saint Ives fue el primer occidental en escribir sobre Agartha, no sería en realidad el último. Resulta que en 1908, antes de la reedición, dice, del libro de Saint Ives, Misión de la India en Europa, el escritor estadounidense, llamado Willis George Emerson, escribió otro libro. Publicó un libro que se llamaba The Smoky God, algo así como el Dios humeante, ¿no? Sí, lo podemos traducir así, el Dios humeante. Este libro del señor Willis George Emerson, el Dios humeante, pretendía ser un relato real de un marinero noruego, supuestamente llamado Olaf Jansen, quien pasó por una entrada que supuestamente existe en el Polo Norte a la Tierra Hueca. Y el señor Olaf Jansen, el personaje de su libro, vivió entre los habitantes de ese lugar, de esa Tierra Hueca, durante 2 años. Pasó con ellos 2 años, ¿no? El libro El Dios Humeante en realidad no llama al lugar que el personaje ficticio Jansen visita, Agartha o Shambhala, pero escritores posteriores han asignado ese nombre al reino de la Tierra Hueca descrito en el libro de Willis George Emerson. Y en este libro, Willis George Emerson combina esa información con la supuesta historia del Jardín del Edén original. Entonces ya se comienza a combinar un montón de historias, ¿no? Porque lo del Jardín del Edén en realidad viene de la Biblia. Y bueno, este artículo continúa todavía con teorías sobre Agartha, habla sobre cómo los ocultistas alemanes, luego del final de la Primera Guerra Mundial, ocultistas tales como aquellos en la sociedad Thule, ¿no?, de los nazis, comenzaron a incorporar una variedad de creencias disparatadas en sus tradiciones e ideas, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero hay otro artículo que también encontré interesante compartir porque tiene un resumen, digamos que un poquito más amplio, ¿no? Este es un artículo del sitio web Token Rock. En este artículo dice Agartha, ¿no?, a veces denominada también con diferentes nombres, ¿no? Agartha con doble T, o Agarthi con una H intermedia entre la G y la A, o Agartha con doble T y H. Es una ciudad legendaria que se dice reside en el núcleo de la Tierra y es el centro de la teoría de la Tierra Hueca. Aquí ya de frente nos están diciendo que es lo mismo que la Tierra Hueca, ¿no?, cuando no necesariamente fue así desde un inicio. Dice, la ciudad capital de Agartha se conoce como Shambhala, pero a veces se la conoce como Shambhala o Shangri-La. A través de toda Asia, dice, en toda Asia, es mejor conocida por su nombre sánscrito Shambhala, que significa el lugar de la paz o lugar de la tranquilidad. Y el paraíso místico de Shambhala es conocido bajo muchos títulos diferentes. Se le ha llamado la tierra prohibida, la tierra de las aguas blancas, también se le ha llamado la tierra de los espíritus radiantes, la tierra del fuego viviente, la tierra de los dioses vivos y la tierra de las maravillas. Los hindúes la conocieron como Aryavarta, que literalmente es la tierra o reino de los arios, o la tierra de los nobles o los dignos. Es decir, la tierra de donde provienen los Vedas. Interesante, ¿no? Luego también los chinos, dice, que se refieren
a este lugar como Si Tien, o también el paraíso occidental de Si Wan Mu, o la Madre Real de Occidente. Los viejos creyentes de Rusia, que es una secta cristiana del siglo XIX, la conocían como Velovodye, y el pueblo kirguís, una etnia turca originaria de Asia Central, la conocía como Hanaydar. Ahora, aquí hay una lista interesante también, que no sabía que habían recopilado. Dice, entradas a Agartha. Se dice que hay varias entradas al reino de Agartha en todo el mundo. Algunas de las entradas se encuentran en los puntos de la rejilla o red planetaria. Supongo que se refiere a la red energética planetaria, ¿no? Que serían moradas o salidas de energía. Y bueno, hay una lista acá grande, ¿no? Por ejemplo, está la cueva Mammoth en Kentucky. Esto es en el sur de Kentucky, en Estados Unidos. También hablan de la ciudad de Manaus en Brasil, Morona y Santiago en Ecuador. Esto fue descubierto por Juan Morix, dice. Mato Grosso, Brasil, la ciudad de Posit, las cataratas de Iguazú en la frontera entre Brasil y Argentina, el monte Epomeo en Italia, las montañas del Himalaya, obviamente también, ¿no? Que en el Tíbet, la entrada a la ciudad subterránea de Chongshe, dice, supuestamente está custodiada por los monjes hindúes. También se habla de Mongolia. La ciudad subterránea de Xinghua supuestamente existe debajo de la frontera entre Mongolia y China. También ponen en la lista la ciudad Rama, en la India. Se dice que debajo de esa ciudad superficial hay una ciudad subterránea perdida hace mucho tiempo que dicen también se llama Rama. También ponen aquí a la Gran Pirámide de Giza, a las minas del Rey Salomón, a obviamente los polos norte y sur del planeta Tierra, el Monte Shasta en California, ¿no? Supuestamente la ciudad agartiana, podríamos decir, de Telos. Repito, supuestamente existiría dentro y debajo de la montaña esta, ¿no? Monte Shasta en California. Y también las cuevas de Diros, como un enlace atlante. Y bueno, aquí dice, se agradecería que pongan las coordenadas a todos estos lugares. Y bueno, sí, efectivamente aquí hay links con coordenadas exactas, supuestamente a los sitios, todos estos sitios en el mapa de Google Maps, ¿no? Ahora, más abajo dice teoría, la teoría sobre Agartha. Una de las primeras fuentes, y aquí citan también, no citan al señor Saint Ives, pero sí citan al señor Emerson, ¿no? Dice, una de las primeras fuentes de la creencia en las civilizaciones subterráneas es The Smoky God, o el libro del dios humeante, de 1908, escrito por Willis George Emerson, que afirma ser la biografía de un marinero noruego llamado Olaf Jansen. El libro explica cómo la balandra o el velero, yate o bote de Jansen navegó a través de una entrada al interior de la Tierra, y esta entrada estaba en el Polo Norte. Durante varios años vivió con los habitantes de una red subterránea de colonias, según escribe Emerson, ¿no? Y estos habitantes de esa ciudad interior del planeta medían 12 pies de altura, que es más o menos 3.66 metros de altura, ¿no? Y cuyo mundo estaba iluminado por un sol central humeante. De allí seguro viene el título del dios humeante, ¿no? Se decía que su ciudad capital era el Jardín del Edén original. Obviamente todo esto dentro del libro, ¿no? Y aquí está una imagen, creo que esta es la imagen más popular que da vueltas por internet sobre el reino de Agartha, ¿no? Donde se ve pues un sol central dentro de la Tierra, ¿no? Ahora, dice acá también, si bien Emerson no usa el nombre Agartha, trabajos posteriores como el libro Agartha Secrets of the Subterranean Cities, o Secretos de las ciudades subterráneas, ¿no? Libros como ese han identificado a la civilización que Jansen encontró como Agartha y a sus ciudadanos como
¿qué podríamos decir? Agartianos o agartanos, no sé, ¿no? ¿Cómo sería el gentilicio? De acuerdo a este libro, ¿no? Secretos de las ciudades subterráneas, Shambhala, la menor, así le dicen, ¿no? Una de las colonias, también era sede del gobierno para la red. Supongo que la red se refiere a la red de ciudades intraterrenas, ¿no? Luego dice, si bien Shambhala la menor es un continente interior, sus colonias satélites son ecosistemas cerrados más pequeños, ubicados justo debajo de la corteza terrestre o discretamente dentro de las montañas. Los muchos cataclismos y guerras que tuvieron lugar en la superficie del planeta llevaron a esas personas a la clandestinidad, a ocultarse en el interior del planeta. La larga guerra atlante-lemuriana, también dice, y el poder del armamento termonuclear es lo que muchos creen que eventualmente hundió y destruyó a esas dos civilizaciones altamente avanzadas. El desierto del Sahara, el desierto de Gobi, el Outback australiano, que si no me equivoco es el tremendo desierto que hay al medio de Australia, ¿no? Y los desiertos de los Estados Unidos son solo algunos ejemplos de la devastación que siguió a esa tremenda guerra, supuestamente, ¿no? Las subciudades interiores se crearon como refugios para la gente y además como lugares seguros para los registros sagrados, las enseñanzas y las tecnologías que atesoraban esas culturas antiguas. Ahora, sus habitantes, dice acá, los antiguos. ¿Qué son los antiguos? Dice, en un artículo titulado La Tierra Hueca, mito o realidad, esto fue escrito para Atlantis Rising y escrito por Brad Steiger. El artículo describe las leyendas de los antiguos, así le llaman, ¿no? Una raza antigua que pobló el mundo de la superficie del planeta hace millones de años y luego se trasladó bajo tierra. Y citan una parte de este artículo, escrito por este señor Brad Steiger. Dice, los antiguos, una raza inmensamente inteligente y científicamente avanzada, han elegido estructurar su propio entorno bajo la superficie del planeta y fabricar todas sus necesidades. También dice, los antiguos son homínidos extremadamente longevos y anteriores al Homo sapiens por más de 1 millón de años. Los antiguos generalmente se mantienen alejados de los pueblos de la superficie, pero de vez en cuando se sabe que ofrecen críticas constructivas. Y se ha dicho que a menudo secuestran niños humanos para educarlos y criarlos como si fueran suyos. Esto es un poquito, como dicen en inglés, creepy, ¿no? O suena un poquito como demasiado peligroso, ¿no? ¿Qué más dice acá? Dice, la raza de los antiguos. Uno de los cuentos más controvertidos de los habitantes del interior de la Tierra es el llamado misterio de Shaver, o de Shaver Mystery en inglés, ¿no? En 1945, la revista Amazing Stories, o Historias Sorprendentes, bajo la dirección de Ray Palmer, publicó una historia contada por Richard Shaver, quien afirmó que recientemente había sido invitado por lo que quedaba de una civilización subterránea. Aunque pocos realmente creyeron la historia, y muchos sospechaban que Shaver en realidad pudo haber sido un psicótico, Shaver siempre afirmó que su historia era cierta. Sostuvo que la raza mayor o los titanes, esto me hace recordar a los gigantes, ¿no? Llegaron a este planeta desde otro sistema solar en nuestro pasado prehistórico. Después de un tiempo de vivir en la superficie, se dieron cuenta que nuestro Sol les estaba haciendo envejecer prematuramente, por lo que escaparon bajo tierra y construyeron enormes complejos subterráneos en los cuales vivir. Eventualmente decidieron buscar un nuevo hogar en un nuevo planeta, evacuando la Tierra y dejando atrás sus ciudades subterráneas pobladas por seres artificiales. Y dice, el malvado Dero, por ejemplo, es decir, robots perjudiciales, y el bueno Tero,
es decir, robots integrados. Parece que son dos tipos, ¿no? Y fueron estos seres los que Shaver afirmó haber conocido. Es decir, esos seres intraterrenos serían robots, y hay unos malvados y hay unos buenos. Suena interesante, ¿no? Esta historia. Ahora, ¿qué dicen los budistas al respecto? Dice, la filosofía, ¿qué dice? La filosofía antigua, dice, perdón, es la filosofía antigua, afirma que Agartha, los budistas, ¿no?, fue colonizada por primera vez hace miles de años, cuando un hombre santo llevó a una tribu a la clandestinidad. La gente tiene conocimientos científicos y experiencia mucho más allá de la gente que vive en la superficie del planeta, ¿no? Esa gente se refiere, la gente intraterrena. La teoría budista sugiere que existe una raza de superhombres y supermujeres que ocasionalmente salen a la superficie para supervisar el desarrollo de la raza humana. También se cree que ese mundo subterráneo tiene millones de habitantes y muchas ciudades. Se cree que el rey de ese mundo dio órdenes al Dalai Lama del Tíbet, ojo, al Dalai Lama original, ¿eh? no el que vemos hoy, al Dalai Lama del Tíbet, quien es su representante terrestre. Sus mensajes se transmiten a través de ciertos túneles secretos que conectan el mundo interior de Agartha con el Tíbet. Ahora, ¿qué dicen los nativos norteamericanos, ¿no?, o americanos en realidad, dice acá? Entre los pueblos nativos americanos, las leyendas Navajo, obviamente se refiere a la tribu de los indios Navajo, ¿no?, enseñan que los antepasados del hombre vinieron de debajo de la tierra. Los antiguos tenían poderes sobrenaturales, pero fueron expulsados de sus cavernas por una gran inundación. Una vez en la superficie, transmitieron su gran conocimiento a la raza humana antes de buscar nuevamente su gran santuario. También dice acá, la mitología de los indios, o de los pueblos indios, también ubica el lugar de origen de sus dioses en el interior de la tierra. El mundo interior supuestamente estaba conectado a la gente de la superficie por un agujero en el norte. Así dicen los indios. Los antiguos escritos chinos, egipcios y esquimales también hablan de una gran apertura en el norte y de una raza de personas que viven bajo la corteza terrestre. Esos escritos dicen que sus ancestros vinieron de la tierra paradisíaca del interior de la tierra. Ahora, la India. ¿Qué dicen en la India? En la India existe una antigua creencia, todavía sostenida por algunos, en una raza subterránea de gente serpiente. Aquí vienen los reptilianos, ¿no?, que habita en las ciudades de Patala y Bhogavati. Según la leyenda, ellos hacen la guerra al reino de Agartha. Los nagas, según este escrito, ¿no?, los Deep Dwellers o los habitantes profundos, ¿no?, son descritos como una raza o una especie muy avanzada con una tecnología altamente desarrollada. También albergan un desdén por los seres humanos, ¿no?, a quienes se dice que secuestran, torturan, cruzan e incluso comen. Si bien la entrada a Bhogavati se encuentra en algún lugar del Himalaya, supuestamente, los creyentes de esta idea afirman que se puede ingresar a Patala a través del pozo de Sheshna en Benares, India. William Michael Mott dice en The Deep Dwellers, que es este escrito, este libro, ¿no?, los habitantes de las profundidades, ¿no?, The Deep Dwellers. Dice, según el herpetólogo y autor Sherman Minton, como se afirma en su libro Venomous Reptiles o reptiles venenosos, esa entrada es muy real, con 40 escalones que descienden a una depresión circular para terminar en una piedra cerrada, una puerta que está cubierta de cobras en bajo relieve. En el Tíbet
También hay un importante santuario místico llamado Patala, que la gente dice que se asienta sobre una antigua caverna y un sistema de túneles que se extiende por todo el continente asiático y posiblemente más allá. Los nagas también tienen tradicionalmente una afinidad con el agua, y a menudo se dice que las entradas a sus palacios subterráneos están escondidas en el fondo de pozos, lagos profundos y ríos. El famoso canal ruso de Nicholas Roerich, que era un canal para el maestro ascendido, dice el Moria, afirmó que Lhasa, así con H, ¿no? Lhasa, Lhasa, la capital del Tíbet, estaba conectada por un túnel con la tierra interior Shambhala. La entrada de ese túnel estaba custodiada, dice, por lamas, los lamas que juraban guardar el secreto. Se creía que un túnel similar conectaba las cámaras secretas en la base de la gran pirámide de Giza con Agartha. En fin, es curioso el hecho de que diferentes culturas hablen cosas muy similares, ¿no? Y esto en adición a la información que hemos tenido de, por ejemplo, personas como Corey Goode. Corey Goode, por ejemplo, ha hablado de una raza de seres intraterrenos que contactó con él mucho después que él habló sobre su experiencia en el programa espacial secreto. Esto ha sido después, ¿no? Esto fue posiblemente en el primer año o en el segundo año después que él comenzó a hablar públicamente con David Wilcock. Corey Goode habló de esta raza de seres intraterrenos llamada los Anshar, según él, ¿no? Se hacen llamar los Anshar, quienes supuestamente le dijeron que ellos serían la humanidad, es decir, nosotros, pero del futuro, y que vinieron a nuestro tiempo para cuidar que la línea de tiempo más óptima se mantenga, porque parecía que ellos habían detectado algún tipo de, digamos, manipulación de nuestra línea de tiempo actual, y eso podía poner en peligro su existencia en el futuro. Estos seres supuestamente viven también dentro de la Tierra, pero no la Tierra hueca, como dicen las teorías sobre Agartha, ¿no? Como vemos en este conocido gráfico que muestra un tremendo agujero dentro del planeta y un sol central, ¿no? Sino más bien estos Anshar vivirían en el interior de la Tierra, pero como dice Corey Goode, en grandes cavernas. En realidad la Tierra hueca sería más bien algo así como una tierra honeycomb, o como se dice en inglés, o sería como un inmenso panal de abejas con cavernas de tamaños impresionantes que podrían albergar a millones de personas, ¿no? Obviamente en diferentes partes del planeta y a diferentes profundidades y con diferentes tamaños, ¿no? Supuestamente en estos lugares viven estos seres intraterrenos. También Corey Goode ha hablado de que estos seres se comunican a veces no solamente de manera física, sino telepáticamente con los seres de la superficie de la Tierra, ¿no? Desde estos sillones que son como dispositivos que les permiten conectarse con ciertas personas para influir o, digamos, transmitir información. También ha hablado de esta sacerdotisa que él llama Ka-Ari, quien dice que lo ha ayudado en diferentes aspectos de su mejora espiritual, ¿no? Ya personalmente. Y este sería el aspecto de esta sacerdotisa que ha contactado con él, que es miembro de esta civilización. Y
si no me equivoco también en algún momento Corey Goode ha mencionado que los miembros de mayor edad, los más ancianos de esta raza de seres intraterrenos, dice que crecen, se vuelven como muy altos y muy largos, como estirados, ¿no? Y que a avanzada edad obtienen incluso la posibilidad de poder volar. Otra persona que ha hablado de civilizaciones intraterrenas es Ricardo González, el contactado peruano, que a propósito también formó parte del grupo Rama. En alguna oportunidad tuvimos una salida nacional a la ciudad de Chilca, al pueblo de Chilca, perdón, en donde estuvimos junto con Richard o Ricardo González. Él ha hablado en su primer libro, en el primer libro que escribió hace mucho tiempo, publicado inicialmente en 1998, Los Maestros del Paititi. Él también habló de esta supuesta ciudad perdida del Paititi, ¿no? Legendaria ciudad perdida, que supuestamente además también sería el famoso Dorado, la ciudad del Dorado que buscaban los conquistadores españoles, ¿no? Él ha hablado de los maestros de la civilización intraterrena del Paititi, que lo habrían contactado, específicamente esta figura que vemos en la portada de su libro, ¿no? Lo habría contactado cuando hizo un viaje para buscar esta ciudad de Paititi en las selvas de Madre de Dios. Esto es en la selva de Perú. Así que hay muchos, digamos, testimonios de personas que dicen haber pues contactado con seres intraterrenos de diferentes tipos, ¿no? Y es curioso que diferentes culturas también reporten este tipo de información. Bueno, creo que esa es toda la información que he logrado recopilar por el momento. Como dije, muchas gracias a Salva por su apoyo a través de Patreon. En otros videos quizá estaremos contando más detalles de este tipo de información sobre qué habría en el interior de la Tierra, ¿no? Civilizaciones diferentes quizás seres. Ya estaremos ampliando en el futuro la información al respecto. De nuevo, gracias a Salva y a nuestros otros patrons en Patreon. Y nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.